Hello. Venga, tema 6. La mayor parte de las tareas cotidianas disponen de un componente de atención selectiva y dividida. La atención selectiva lo que te permite es que tú filtres las fuentes de información relevantes de las irrelevantes. Y la dividida te permite estar atendiendo a 2 o más dedos a la vez. Gestionando las estrategias atencionales. ¿Qué destrezas necesitamos? Muchas. Capacidad para compartir tiempos entre tareas, que se llama time sharing. Ni idea de cómo se dice. ¿Qué es esto? Pues la habilidad de distribuir, porque tienen que poner todo en inglés. Compartir tiempos entre tareas y luego time sharing. Compartir tiempos entre tareas. Habilidad de distribuir estos recursos adecuadamente entre cada tarea en el momento dado. Eso es lo que es el time sharing. Compartir tiempos entre tareas. Reestructurar las tareas y tratarlas como si fueran una unidad. Esto va a depender obviamente de si los componentes de cada una de las tareas te permiten que hagas esto. Si las tareas interfieren entre sí, pues no. O sea, si estás haciendo una cosa manual, fregando platos y a la vez tienes que estar cocinando, pues no hay manera. Y adecuada selección y combinación de estrategias. Optimizar el rendimiento, al fin y al cabo, con adecuando estrategias atencionales. Tanto atencionales como perceptivas. Atencionales en cuanto a atender diferentes fuentes, perceptivas en cuanto a actuar adecuadamente con la información que estás obteniendo. Vale. Luego, además, la conducta está dirigida por una estrategia cognitiva que se selecciona a partir de 2 componentes más, aparte de lo que hemos dicho, que sería 1 arriba-abajo, por lo tanto hay un control por el mismo sujeto que decide, y 1 abajo-arriba, que es de naturaleza perceptiva y motora, que controla cómo se ejecuta la acción. ¿Qué es lo que suele caer de esto? El componente de control ejecutivo arriba-abajo determina la cantidad y el tipo de información que se recopila. Y el componente abajo-arriba es el componente perceptivo motor y corresponde a la acción motora. Por ejemplo, desplazar la aeronave hacia la izquierda esquivando una montaña. Esto es lo que suele caer. El control arriba-abajo determina la cantidad y tipo de información recopilada. Es como más cognitivo. El motor abajo-arriba, pues el que corresponde a la acción motora. ¿Vale? Modificando los objetivos. La alternancia entre tareas. Coste por cambio de tarea. ¿Qué viene a decir esto? Pues si cambias de tarea hay un coste. Por lo tanto, este coste por cambio, ¿qué es lo que va a hacer? Que se incremente el tiempo de respuesta y se incremente los errores que se ocasionan justo después de que tú hagas la transición de una tarea a otra distinta. Esto es, si yo estoy estudiando móvil, pues este cambio produce o simplemente una asignatura a otra asignatura. Pues hay aquí un coste por cambio. Paradigma del cambio de tarea. Venga, en inglés, task switching paradigma. Pues eso. En este paradigma, los sujetos tienen que alternar su ejecución entre 2 tareas simples. Ya estamos como con los experimentos. Vale. Los sujetos tienen que alternar la ejecución entre 2 tareas que son simples y además alternan la ejecución de una forma bastante predecible, una tarea muy poco compleja. Por ejemplo, cada 4 ensayos cambias de tarea o cada 2 segundos cambias de tarea, ¿vale? Pues hay un coste por cambio. ¿Por qué hay un coste por cambio? Porque el desempeño es más pobre en el ensayo de cambio.
que en el que se obtiene en un ensayo sucesivo con la misma tarea. O sea, lógico, estás con una tarea, estás todo el rato con esta y de repente y va bien. Sin embargo, si voy esta, cambio, esta, cambio, esta, cambio, esta, pues no me sale tan bien. Pues ya está, hay un coste por cambio. Fin. Rogers y Monsell descubrieron que cuando las personas anticipan el cambio de tarea, si tienen tiempo para prepararlo, los costes se reducen sustancialmente. También bastante lógico. También descubren que la disposición mental hacia una nueva tarea solo es parcial, porque con un intervalo de más de un segundo entre ensayo previo y ensayo de cambio, todavía hay un alto coste en el tiempo de respuesta, que se llama coste residual, y se atribuye a que la nueva configuración cognitiva precisa de ser activada externamente por el estímulo apropiado. Esto también cae. La presencia del estímulo en el ensayo de cambio es una condición necesaria para activar la disposición de la nueva tarea. Es decir, no es lo mismo que yo esté estudiando y de estar estudiando pase a estar con el móvil, que a lo mejor lo enciendo, si no me pilla, no sé, ahí hay un coste. Sin embargo, no va a haber un coste si de repente es un estímulo lo que me hace coger el móvil. Va a ser que me llaman por teléfono. No va a haber ningún coste. Si me llaman por teléfono, plum, cojo sí. No hay a lo mejor ese coste, porque la nueva configuración cognitiva, que es coge el teléfono, ha sido activada externamente por un estímulo apropiado, que sería que mi teléfono suena. La presencia del estímulo en el ensayo de cambio parece ser una condición necesaria para activar la disposición de la nueva tarea. Vale, este ejemplo me lo acabo de inventar yo, no viene aquí ni nada. ¿De qué depende? Bueno, y luego voy a repetir lo del segundo, que fíjate, segundo, 300 milisegundos, tienen mucho de esto. Pues en este caso, la disposición mental hacia una nueva tarea solo es parcial. ¿Es solo parcial, verdadero o falso? Es solo parcial, porque con un intervalo de más de un segundo entre el ensayo previo y el ensayo de cambio, todavía hay un coste. Aunque tengas un segundo entre esto y esto, todavía hay coste. ¿Qué componentes? ¿De qué componentes depende cambiar la disposición mental? Dos componentes. Control arriba-abajo, componente abajo-arriba. Por el arriba-abajo configuro una nueva disposición. Está en el sujeto. Por el abajo-arriba, que es ¿por qué es abajo-arriba? Porque si me suena el teléfono, de repente me suena y lo cojo. No es una cosa que yo diga, ahora me va a sonar el teléfono y lo voy a coger. Suena, lo voy a coger. Es, suena, ¿vale? O suena el timbre, voy, ¿vale? El estímulo de la nueva tarea activa la disposición configurada. Perfecto, muy fácil. Venga. Otros investigadores proponen que el coste residual que permanece en el ensayo de cambio es debido a la presencia de dificultades para inhibir en su totalidad la disposición mental de la tarea previa, de la tarea anterior. Pues también nos vale. ¿Por qué nos vale? Porque las dos propuestas comparten los siguientes supuestos. Uno, que la disposición hacia una tarea concreta consiste en establecer una vía de procesamiento o un módulo en el cerebro a través de una determinada operación, en el cual voy a hacer una operación y la anterior operación la tengo que inhibir. Una es facilitada y la otra es inhibida. Y dos, porque solo hay dos, sí, que las vías establecidas en la tarea previa permanecen estables hasta que son sustituidas por otras. Pues bueno, resumidamente, que la presencia del coste residual sugiere que cambiar la disposición de una tarea hacia otra no es una acción de tipo todo o nada, porque precisa de una operación de control inhibiendo la vieja disposición antes de activar la nueva. La idea sería que el coste por el cambio refleja principalmente la activación residual de la tarea previa, difícil de inhibir, que persiste en el ensayo de cambio, pero no tanto a una incompleta activación de la nueva disposición que debe esperar la presencia del estímulo pertinente. Muy bien. El coste residual.
Una propuesta explicativa lo atribuye a la presencia de una, esto es lo importante, transferencia de la correspondencia estímulo-respuesta de la tarea anterior a la nueva tarea. La nueva tarea es difícil de inhibir. Se observa cuando dos tareas utilizan los mismos estímulos, pero requieren diferentes respuestas. Es decir, que me suena el teléfono, que me suena el timbre. Pongamos que tengo me suena un WhatsApp. Y suena tintón como el timbre, parecido. Yo qué sé, me estoy inventando el ejemplo. El estímulo es muy parecido, pero la respuesta es diferente. Porque yo no voy a abrir el móvil y a contestar al timbre. Esta transferencia negativa, que esto de lo de la transferencia negativa es de Allport-Weil, y esto cae en el examen. La transferencia negativa es de Allport-Weil. Allport-Weil. Se escribe A-L-L-P-O-R-T, W-Y-L y latina E. Weil. Allport-Weil. ¿Cómo se diga? Esta transferencia negativa, transfer negativo, en el ensayo de cambio, persiste tras experimento. Así que no es una cosa que parezca que mejore con la práctica. En el ensayo de cambio, el sujeto tiene que reiniciar esta correspondencia para realizar adecuadamente la tarea. Otro modelo explicativo, propuesto por De Jong, sostiene que el sujeto exhibe dificultad que le impide prepararse adecuadamente para ejecutar una nueva tarea. Eso también cae. De Jong, dificultad que impide al sujeto prepararse adecuadamente para ejecutar una nueva tarea. Esto es de Jong, la explicación del coste residual. Al final, en los experimentos hay una mezcla de respuestas preparadas, no preparadas, para dar validez al modelo de Jong. Se ajustan datos en una doble distribución y bla, bla, bla. ¿Qué se saca en conclusión? Pues que en los ensayos en los que no hay cambio, no se requiere una anticipación, por lo que el tiempo de respuesta sirve para estimar más o menos las respuestas preparadas. Y en los ensayos de cambio se estiman las respuestas no preparadas. Y así se hace la tabla de datos. Ahora sí, ¿cuál es la conclusión? Vale, pasamos al punto 5, control en multitarea, porque es que lo que viene después es la explicación de cómo hacen este experimento. Y te lo ponen en la figura, la solución es más rápida, cuando el operador aparece antes que el operando, bla, bla, bla. Es como, vale, pues ya está, lo que acabo de decir. Control en multitarea. El test de los 6 elementos se llama SET. S-E-T. Test de los 6 elementos. Permite analizar cómo las personas controlan los objetivos durante la ejecución de las tareas que lo constituyen. Ojo, cuidado. Esta prueba incluye 3 tareas diferentes: describir una situación, resolver un problema de aritmética y escribir los nombres de dibujos de objetos. Cada tarea se divide en 2 secciones, A y B. Los participantes tienen que realizar actividades en cada una de las secciones y van acumulando puntos. Una vez completada la sección A de una tarea, cambias a la otra tarea o pierdes puntos. ¿Para qué todo esto? Pues para ver que pacientes con daño en el lóbulo frontal que parecían haberse recuperado, pues se daban cuenta de que tenían problemas en su vida normal, que hay dificultades para alternar tareas. De modo que pasar de la tarea A a la tarea B era muy difícil y al final perdían puntos. Entonces, estas investigaciones pues demuestran que el desempeño en el test de los 6 elementos está muy relacionado con la tendencia a cometer errores asociados a la formación y materialización de objetivos, porque habrá déficits en la planificación, distracción. ¿Qué cae de aquí? Que se llama SET, que es para el control en multitarea, que permite analizar cómo una persona controla objetivos durante la ejecución de una tarea y que las personas que han tenido daños en el lóbulo frontal y que aparentemente están bien,
luego se ve que en la vida cotidiana, como tienen que alternar tareas, les cuesta. Cometen más errores. Hay más déficits. Siguiente, punto 6. Este tema es muy fácil y además que no queda nada. Atención, destreza y automaticidad. Según William James, el hábito disminuye la atención consciente necesaria para la ejecución de los actos. Si yo tengo el hábito de conducir, pues voy a disminuir la atención conduciendo porque tengo un hábito. Se desprenden dos consecuencias de que nuestras acciones se automaticen. Que la demanda de recursos atencionales aumenta o disminuye. Disminuye, porque yo ya tengo el hábito, no tengo que estar pendiente, ya. Y que una conducta automatizada es independiente del control atencional voluntario. La conducta transcurre hasta su finalización sin que la persona sea consciente de la ejecución. Yo voy de mi casa al metro o al autobús, si me sé el camino perfectamente, voy andando y no estoy pensando, ahora un paso a la derecha, a la izquierda, tal. No, es como automático, no estoy súper pendiente. Si voy a un sitio que no conozco, a lo mejor sí voy pendiente de las calles. Sorprendentes efectos de la automatización. Pues se comprueba que los músicos expertos, por ejemplo, no ven disminuida para nada su capacidad de interpretar una partitura, porque lo tienen totalmente automatizado, cuando simultáneamente están sombreando en voz alta palabras presentadas auditivamente, que es una actividad que demanda recursos. La habilidad de las personas, lo importante, la habilidad de las personas para desarrollar destrezas especializadas es tan grande que tal vez nunca se puedan definir límites generales a la capacidad cognitiva. Ya está. Puede que esto sea un poco excesivamente general, dice el mismo libro, pero bueno, tenemos una gran habilidad como ser humano para desarrollar destrezas especializadas. Así que no se pueden poner límites a la capacidad cognitiva. Ok. Siguiente cosa, automaticidad y desempeño dual. También se hacen experimentos con dos tareas de búsqueda visual. Se supone que una de ellas se va a automatizar y que la otra va a ser difícil de automatizar. Se sigue el paradigma de cambio de tarea y alternan tarea de difícil automatización, tarea de fácil automatización. Fácil automatización, el target es un número y distractores letras. Difícil automatización, en un ensayo el target es un número, en letras distractores, en otros al contrario, y se van alternando. Y al final se demuestra que en una tarea automatizada en un contexto, una tarea de fácil automatización, pero en un contexto, puede no estarlo en otro contexto. Porque al final yo en las dos te estoy poniendo que a veces la letra es el distractor y el target es el número. Sin embargo, en la de difícil automatización te pongo esto más lo contrario. Entonces aquí automatizo que el target siempre es un número, aquí no lo puedo automatizar porque el target a veces es un número y a veces no. Entonces, pues ya está. Pregunta de examen. ¿Una tarea automatizada en un contexto está automatizada en todos los contextos o algo así? Creo que cae. No. Puede estar en un contexto automatizado y en otro no. Punto 7. Muy cortito. Periodo refractario psicológico. Esto cae muchísimo. El periodo refractario psicológico cae muchísimo. De Broadbent. Periodo refractario psicológico, Broadbent. Esto cae mucho. Vamos a analizar el periodo refractario psicológico. PRP. Cuando se desempeñan dos tareas simultáneas, generalmente las respuestas son más lentas que cuando se ejecutan por separado. Si estoy hablando por teléfono y escribiendo algo, voy a tardar más en hacer todo bien que si hablo por teléfono y luego escribo lo que me dé la gana escribir. En el paradigma de la doble tarea, que esto ya lo vimos, los estímulos suelen pertenecer a modalidades sensoriales distintas, por lo que las respuestas se emiten con distintos sistemas efectores y todo bien. Supongamos que hay una tarea que es auditiva y una tarea que es visual. Pues justo, estoy hablando por teléfono y estoy
no sé, viendo vídeos en Instagram o algo así visual, pintando, yo qué sé. Y además se presentan dos estímulos seguidos. Un tono, vamos a llamar estímulo 1, tono alto o bajo, estímulo 1, y un cuadrado, estímulo 2, que aparece a la derecha o a la izquierda. Entonces la tarea auditiva sería el tono, o alto o bajo, identificar si es alto o bajo, y la tarea visual, la tarea 2, el estímulo 2, sería un cuadrado que aparece o a la derecha o a la izquierda, ¿vale? El sujeto tiene que decir rápido, alto o bajo, depende del tono, alto o bajo, y a continuación presionar rápidamente o pulsador derecho o pulsador izquierdo, dependiendo de dónde aparezca el cuadrado. Pues el tiempo de respuesta ante el estímulo 2, el cuadrado o a la derecha o a la izquierda, es mucho más elevado que si la tarea se hiciese aisladamente. Este enlentecimiento de la respuesta ante el segundo estímulo se denomina periodo refractario psicológico, o PRP. ¿Qué cae de aquí importante? Textualmente, un factor importante que afecta a la magnitud del PRP, periodo refractario psicológico, es la asincronía o intervalo de tiempo que transcurre entre la presentación de los dos estímulos, que es el SOA. Con una SOA corta, el efecto PRP, periodo refractario psicológico, es de mayor magnitud que cuando la SOA es larga. Es decir, cuanto más cerca están en el tiempo ambos estímulos, el tono y el cuadrado, mayor es el periodo refractario psicológico. Sí. ¿Vale? Ya está. ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que más afecta al tiempo de respuesta entre el estímulo, en este experimento, entre el estímulo 1 y el estímulo 2? Pues cuánto tiempo hay entre un estímulo y otro. Si hay un intervalo de tiempo cortísimo, o sea, me haces tono y cuadrado y yo estoy como, pues el periodo refractario es de mayor magnitud. Si me pones el tono alto y ahora el cuadrado, pues tengo un tiempo, ¿vale? Ya está. Facilísimo. Antiguamente, no tan antiguamente porque lo acabamos de ver, se creía que el estímulo 1 lo que hace es que produce un efecto inhibitorio en el estímulo 2. Al final también es un poco un cambio de tarea por las propiedades refractarias de las neuronas. Pero hoy en día se considera que el periodo refractario psicológico lo que refleja es una limitación para ejecutar dos tareas a la vez, sugiriendo que algunos procesos involucrados en el estímulo 1 tienen que finalizar antes de que empiecen los de esta segunda etapa con el estímulo 2. También hay una explicación que es muy extendida que tiene que ver con que Broadbent, cuello de botella, durante el procesamiento, de tal forma que solo podemos seleccionar una única respuesta a la vez, o el tono o el cuadrado a la derecha o a la izquierda. Hay una fórmula que no cae, que sería como para predecir cuál es el tiempo de respuesta de la segunda tarea. Sería como tiempo de respuesta de la segunda tarea es igual a tiempo de respuesta de la segunda tarea más tiempo de respuesta de la primera tarea menos SOA. No, perdón. Tiempo de respuesta de la segunda tarea es igual a tiempo de respuesta de la segunda tarea cuando se ejecuta aisladamente, digo, claro, no me está cuadrando algo, cuando se ejecuta aisladamente más tiempo de respuesta de la primera tarea menos SOA. Esto no cae, o sea que da igual, no voy a dar más con esto porque esto no cae. Entonces, bueno, justo que caiga, pero no cae. Una fórmula que no vas a usar en tu vida. Bueno, con las tonterías que preguntan a veces. Ya está. Entonces, ¿qué se demuestra con esta fórmula? Pues que el efecto del periodo refractario psicológico disminuye conforme se incrementa el intervalo de la presentación entre estímulos. Lógico que disminuye. Si me pones el estímulo 1 hoy y el estímulo 2 mañana,
disminuye mi periodo refractario 100%, pues ya está. Nada, veros la representación del modelo que aparece escrito así como estímulo 1, lo proceso, selecciono la respuesta, ejecuto la respuesta, pero mientras tanto puedo estar procesando el estímulo 2, pero que al final es eso, o sea, yo puedo procesar en paralelo, esta es otra, entonces, ¿puedo procesar en paralelo los dos estímulos? Sí, tú los puedes procesar en paralelo, tú puedes estar escuchando el tono y viendo que el cuadrado está a la derecha, lo que no vas a poder es ejecutar la respuesta en paralelo. Ya está, porque hasta que no seleccione una respuesta en la tarea 2, no voy a poder seleccionar la respuesta en mi tarea 1. Repito, la selección de la respuesta en la tarea 2 no puede comenzar hasta que la selección de la respuesta en la tarea 1 termine. Primero, selecciono la respuesta en la tarea 1. Cuando ya haya seleccionado la respuesta en la tarea 1, selecciono la respuesta en la tarea 2. Fin, ya está. Y una foto muy bonita para que se entienda el modelo, y yo creo que las fotos a veces lían más que otra cosa. Pero vamos, ¿qué es esto? Y me queda 0, un constructo importante de este modelo es el de la inactividad, que se llama slack, como siempre palabra en inglés, inactividad, slack, que se define como el tiempo durante el cual parece detenerse el procesamiento en la tarea 2. Es una especie como de tiempo muerto durante el procesamiento de la tarea 2, que aparece por la necesidad de esperar a que el cuello de botella se libere. Milisegunditos. Siguiente cosa, y casi última. Efectos de la práctica sobre el PRP, periodo refractario psicológico. Siempre aparece el periodo refractario psicológico, no se elimina si yo practico. Pues hay estudios que demuestran que se reduce considerablemente si las tareas se practican muchísimo, siempre que se mantenga constante la SOA entre estímulos. Si se altera la SOA, el periodo refractario vuelve a aparecer. Esto también es importante. ¿Pero desaparece 100%? No, nunca desaparece en su totalidad. Disminuye mucho, sí, pero nunca desaparece en su totalidad. De hecho, pone, el PRP persiste con independencia de la práctica. Se descubren reducciones también si el estímulo y la respuesta no comparten un recurso. Por ejemplo, como decíamos, el estímulo es auditivo porque tengo un tono y la respuesta es vocal. Y además, estímulo visual y respuesta manual. Pues perfecto, porque no se comparten recursos, pero no desaparece nunca en su totalidad. Se reduce con mucha práctica, pero ya está, se liberará antes el cuello de botella. Pero el cuello de botella en una doble tarea nunca puede ser evitado al 100%. Y ultimísimo, 2 frases. 7.4, alternativas al modelo del cuello de botella. Pues la alternativa es control interactivo del proceso ejecutivo. Vamos a ver. Este enfoque considera que la presencia del periodo refractario psicológico no se debe al cuello de botella, sino a una estrategia de programación de ambas tareas. Yo estoy priorizando primero mi tarea 1 y entonces se demora la tarea 2. Es como la tarea 1 está en modo inmediato, la tarea 2 está en modo diferido. No es que haya un cuello de botella, sino que hay una estrategia de programación y yo priorizo una y ya está. Cuando ejecuto la tarea 1, pues hay como una señal de desbloqueo y entonces la tarea 2 pasa a modo inmediato. Y esto es lo que te dice, que es esta orientación teórica que se llama control interactivo del proceso ejecutivo. En inglés, EPIC. No voy a leer las siglas. Executive Process. EPIC. Ya está. Fin. Cortísimo. Venga, ahora el tema 7. En otro vídeo. De Jong demuestra que si hay hace pues esto, intervalos estímulo-respuesta largo, intervalos estímulo-respuesta cortos y luego ensayos en los que no hay cambio. A ver qué pasa. Pues los tiempos de respuesta más rápidos van a corresponder a los ensayos de cambio con intervalos más largos. De hecho,
se asemejan a los ensayos en los que no hay cambio de tarea. ¿Por qué? Porque estás pudiendo preparar tu respuesta. Tanto si no hay cambio de tarea, pues no vas a cambiar la respuesta, entonces la respuesta está preparada porque no hay un cambio de tarea, como si tienes un intervalo estímulo-respuesta muy largo. Por eso, en estos dos, el tiempo de respuesta es más rápido, es más corto, porque o no hay cambio en la respuesta o el intervalo estímulo-respuesta es muy largo, entonces tengo tiempo para preparar la respuesta. Sin embargo, los tiempos de respuesta largos se asemejan a los ensayos con intervalo estímulo-respuesta muy corto. Si el intervalo estímulo-respuesta es muy corto, mi tiempo de respuesta va a ser más torpe y por ende va a ser más largo. Al final lo que demuestra es que el efecto del coste residual en un ensayo de cambio puede ser mínimo si el sujeto está preparado para afrontar el cambio y puede ser muy elevado si no está preparado para afrontar el cambio. Control en tareas multietapa. Habitualmente una tarea se fragmenta en una serie de etapas que incluyen a su vez objetivos parciales que se deben priorizar. Es decir, yo me tengo que ir al trabajo, pero antes de ir al trabajo me tengo que lavar los dientes y antes de lavar los dientes tengo que comer y antes de comer bla bla bla. Realizar una secuencia de acciones en tareas multietapa requiere un adecuado control atencional e incluso participación de la memoria, sobre todo de lo que llamamos memoria prospectiva, ya que nos tenemos que acordar de realizar acciones futuras. Por ejemplo, mientras me estoy duchando me acuerdo que tengo que regar la planta, sacar al perro. Una aproximación para estudiar el control cognitivo de estas tareas es incorporar los componentes que las constituyen en una especie de secuencia en cascada y ver la influencia sobre el procesamiento de nuevas tareas. Se explora con operaciones matemáticas, operaciones parciales de cálculo intermedias, integración de dichas operaciones intermedias en cálculos de más alto nivel. ¿Qué se extrae aquí? ¿Qué es lo importante? No he dicho nada importante todavía. Que el rendimiento es mejor cuando los nuevos problemas abarcan los cálculos parciales o estructuras integradas previas. Aunque el efecto beneficioso de las estructuras integradas perdura mucho más en el tiempo que el de los cálculos parciales. Una estructura integrada que resulte familiar, a consecuencia de la práctica, dispone de una mayor influencia sobre nuevos problemas que otra menos practicada. Te acaba de decir que si tienes integrado que mientras te duchas, yo qué sé, que mientras te lavas los dientes, resuelve WhatsApps, si lo tienes más integrado esto, te va a ser más fácil X cosa, que hagas X cosa, que integre que te tengas que lavar los dientes. Es que no ha dicho nada. Sin más. Carlson y Son estudiaron el procesamiento con problemas aritméticos multietapa. Su hipótesis se denomina marco procedimental y se basa en el principio de que saber por adelantado, esto sí cae, saber por adelantado lo que uno tiene que hacer acelera el procesamiento de la información. Si yo te digo, tienes que sumar, y ahora te digo, 2 más 2, 2, 2. Pues va a acelerar el procesamiento de la información que te digo, 2, 2. Sumar. Es decir, 4. Pero te digo, sumar, 2, 2. Es como ya sabes lo que vas a tener que hacer con la información que te van a dar. Pues ya está. Esto era. ¿Qué más?